Bueno, vamos a hablar sobre la ilustración. ¿Sí? La ilustración es un movimiento que se da en Europa a partir del siglo XVII aproximadamente y que abarca varias etapas históricas hasta bien entradito el siglo XIX, casi el XX. La ilustración es en alguna medida un movimiento o una línea, una corriente de pensamiento novedosa que se va a oponer principalmente a el modelo de pensamiento hasta ese entonces que estaba muy ligado a la religión, a los preceptos religiosos, que tenía una participación de lo místico y de las creencias religiosas que afectaba y casi dirigía prácticamente todos los aspectos de la vida cotidiana y de la sociedad. La ilustración, por el contrario, se va a plantear originalmente desde el racionalismo, ¿sí? Como idea, y desde el cientificismo, es decir, va a oponer la razón frente a la superstición, o va a empezar a llamar al misticismo superstición, ¿sí? A las creencias religiosas, a las estructuras religiosas y a las justificaciones teológicas de los diferentes poderes y de los diferentes estratos sociales, les va a oponer la lógica y la razón y las va a categorizar como superstición. Todo aquello que no se pueda explicar por la razón va a ser considerado una superstición. Es decir, la razón científica se va a oponer a la fe religiosa, ¿no? Eso es el momento en el que se van a desarrollar principalmente ciencias, las llamadas ciencias duras, ¿sí? Va a haber un auge muy importante del estudio de la física, la óptica y las matemáticas. Dentro de este movimiento, las principales ideas o las ideas regentes que podemos encontrar, tenemos el antropocentrismo, ¿sí? Que es básicamente lo que plantea es que se retira el centro de la atención o el centro del estudio o el centro del universo de lo teológico, de Dios y de todo lo que ello implique, y pasa a centrarse en los estudios, el pensamiento y el desarrollo de las ideas en el ser humano. Por eso antropocentrismo. Esta idea de antropocentrismo introduce la noción de progreso, ¿sí? Hay que pensar que hasta ese momento la religión veía el progreso personal, es decir, la movilidad social, iniciar en una clase social o iniciar en alguna función determinada dentro de la sociedad y luego a través del trabajo o a través de lo que fuese ir mejorando esa situación o cambiando esa situación, estaba mal visto. Había un entendimiento de que todo lo que existía estaba ordenado por Dios y entonces ir en contra de eso, modificar eso, era ir en contra de la voluntad de Dios. Como ahora, dentro del pensamiento ilustrado, la idea regente es la razón científica, aparece como muy fuertemente la idea de que el ser humano, siendo un sistema antropocéntrico ya no centrado en las creencias religiosas, sino centrada en la vida del ser humano, aparece la idea del progreso. ¿Sí? El humano puede progresar y debe buscar progresar, debe mejorar su entorno, su vida, su situación, su sociedad. Eso es importante también. Los científicos y los pensadores ilustrados siempre piensan nuevas ideas, nuevas formas, nuevos diseños, pero con un objetivo, que es que se apliquen en la transformación de la sociedad, en la transformación de la realidad. Si no se aplica en la práctica, no tiene sentido generar la idea. Ese es el pensamiento rector. Bien, entonces les decía, en principio se basa claramente y fuertemente en el racionalismo,
Solo se puede lograr la comprensión de algo a través de la razón, no por la fe, sino por la razón. Y entonces aparece esta tendencia hacia el cientificismo, ¿no? Creer únicamente en aquello que las ciencias son capaces de descubrir, explicar y, ¿por qué no?, comprobar. Ya no en la fe, que justamente se basa en la idea de que hay cosas que resultan incomprobables, que no se pueden constatar y hay que creer que existen igual, ¿no? La ciencia sería exactamente, o el cientificismo sería exactamente lo contrario. Aquello que no puede ser demostrado científicamente a través de un método, no se le puede asegurar que exista. Esto, por supuesto, entra en conflicto rápidamente con toda la estructura religiosa y todo el andamiaje de la Iglesia Católica y las iglesias cristianas de Europa, ¿no? Bien, obviamente, y ligado a este racionalismo y a este cientificismo, aparece la idea del hipercriticismo, es decir, replanteémonos todo, dudemos de todo, reinterpretemos todo. Las cosas que creíamos que eran de una manera, bueno, pasémosla por el filtro de la razón, pasémosla por el filtro de la ciencia y veamos si efectivamente son así, dudemos de ellas. Reinterpretemos todo, reinterpretemos nuestros conocimientos, reinterpretemos nuestra sociedad y sobre todo reinterpretemos nuestra historia, reinterpretemos el pasado. El pragmatismo también es otra característica fundamental, que era lo que les comentaba antes. Cualquiera de estos descubrimientos, de estos estudios, de estos pensamientos, solo sirve si funcionan o si sirven para transformar la realidad, la sociedad. Entonces, esta idea de reinterpretar el pasado, de ver cómo las sociedades han ido evolucionando a través del tiempo, de replantearse los esquemas sociales y económicos del pasado, y esta idea de transformar la realidad va a llevar inevitablemente a los ilustrados, a los pensadores ilustrados, a buscar o pergeñar ideas para reformar social y políticamente sus comunidades, ¿sí? O sea, apuntan a reformas sociales y políticas con respecto de estas monarquías aristocráticas que gobernaban o que funcionaban, entre comillas, en toda Europa en aquel entonces. Aquí vamos a tener a dos de los principales exponentes de estas ideas sociales y políticas ilustradas, que van a ser Jean-Jacques Rousseau, que nos va a hablar sobre la sociedad y sobre los cambios necesarios y nos va a interpretar que cada individuo dentro de una sociedad es un miembro invisible del todo y no es un todo en sí mismo, sino que es parte de una comunidad. Y entonces también nos va a plantear la importancia de administrar las relaciones sociales y administrar correctamente y eficientemente esa sociedad, asegurando que las reglas, por ejemplo, sean similares o iguales para todos. Recuerden que uno de los grandes inconvenientes o de las cosas que ya molestaban en esa época era que había un grupo social que estaba privilegiado por todos los demás, que era la nobleza, y al cual no se ajustaban las normas que valían para los demás, principalmente para los burgueses, que eran la clase que estaba tomando importancia en aquel momento y de la cual surgía la mayoría de los intelectuales ilustrados. Bien, la manera de garantizar una paridad ante la ley es crear una ley escrita y firme que no se influencie directamente por los cambios de gobierno. Es decir, que si se muere un rey y asume otro, el rey que asume no pueda hacer lo que quiera, digamos, cambiar cualquier cosa de las normas que se acostumbraban, ni tampoco, aunque no muriera, ningún rey tenga por su propia voluntad la capacidad de establecer normas según lo que se le ocurre y juzgar a quien quiera según lo que quiera. Que haya un conjunto de normas, de leyes que estén escritas en un lugar y que no importa quién gobierne
o quien suceda al gobernante anterior, esas leyes se mantengan, esos principios básicos. Entonces, Rousseau plantea la necesidad de generar o de producir una constitución. ¿Qué es eso básicamente? Un resumen de normas fundamentales de una sociedad que se plasman en un documento. Ese documento es la Constitución. De esa manera hay una seguridad de que no importa quién gobierne, las leyes, por lo menos las principales, las básicas, las fundamentales, van a permanecer iguales. Y además van a ser iguales para todos. No importa de qué estrato social o a qué estrato social se pertenezca, la norma escrita funciona de la misma manera para todos. Por otro lado, cuando hablamos de reformas sociales y políticas, tenemos como un gran referente a Montesquieu. Montesquieu va a plantear, desde el punto de vista de lo político sobre todo, una separación de los poderes. Esto es fundamental. Hay que recordar que en este momento el poder estaba siempre en manos del rey. El rey, en la mayoría de los reinos europeos existían monarquías absolutas, y esto significa que el rey era quien creaba las leyes, decidía las políticas que se llevaban adelante y hacía cumplir las leyes según su conveniencia y su interés. Esto Montesquieu y otros pensadores que siguen su línea lo ven terriblemente mal, porque justamente choca con esta idea que tenía Rousseau de la igualdad ante la ley, ¿no es cierto? Y de esta ley fundamental de la Constitución. Sería exactamente lo contrario, ¿no? Acá cada rey hace lo que quiere y nada, hay que ajustarse a eso. Y nada es estático y nada es igual para todos. Así que Montesquieu lo que plantea es, bien, esos poderes no pueden estar concentrados en una sola persona o en una sola entidad, sino que deben estar separados. Importante aclarar que cuando Montesquieu habla de poderes se refiere a 2 poderes, no a 3 como vulgarmente se cree hoy en día o nos hacen creer. Se refiere al poder ejecutivo, el poder de llevar adelante políticas y diseñar las políticas de Estado, y el poder legislativo, el poder de crear leyes. El poder judicial en la mente de Montesquieu no existe como existe en las repúblicas modernas. El poder judicial básicamente sería una dependencia del poder legislativo, es decir, el poder legislativo diseña las leyes y tiene una especie de secretaría donde los jueces se encargan de que esas leyes se cumplan. No son un tercer poder igualado en capacidad a los otros 2 como se da en todas las repúblicas modernas. No considera a los jueces como un poder, Montesquieu. Bien, Montesquieu plantea que el objetivo de un buen gobierno y el objetivo de un Estado y de una sociedad ilustrados debe ser la libertad cívica de todos sus ciudadanos, tienen que ser libres, y para alcanzar el bienestar o la felicidad. Él lo plantea bajo esos términos, ¿no? La felicidad. El objetivo de una sociedad es lograr la felicidad de sus miembros indivisibles del todo. Bien. Otra característica puntual o importante, principal de la Ilustración es el universalismo. Esta idea del universalismo va de la mano con la idea de la tolerancia, ¿sí? Genera como cierto relativismo cultural. Llamarlo relativismo cultural en esa época es un poco mucho, pero cierto grado de relativismo cultural, es decir, salir un poco de lo que uno conoce, de la cultura en la que uno está inmerso, para viajar, investigar y experimentar otras culturas y de esa manera enriquecerse con otros saberes. Por supuesto, el 99, sino el 100% de las personas que tenían capacidad de hacer esto, de viajar y de investigar y de experimentar otras culturas, las experimentaban desde un lugar donde partían de que su cultura era más avanzada, más civilizada, veían a los otros como algo más atrasados, con lo cual
Era bastante etnocéntrico la mirada, pero bueno, abre cierto relativismo cultural si lo comparamos con las eras anteriores, donde básicamente o eras básicamente exactamente igual a lo que yo te decía o merecías la muerte, básicamente, ¿no? Pensando sobre todo en las justificaciones religiosas de las guerras y demás, ¿no? O eras fiel a una religión o íbamos a la guerra y nos matábamos. Bueno, el planteo acá cambia, ¿no? Acá como de vuelta la religión pierde peso y lo principal es la persona, es antropocéntrica la mirada, entonces es importante también viajar y conocer cómo viven otras personas, cuáles son las culturas de otras personas. Un cierto, de vuelta, relativismo cultural, cierto, digamos, un grado bajo, pero más alto que lo que venía desde antes. Bien, en cuanto a lo que es el universalismo, nuestro máximo exponente, podríamos llamarlo, de estas ideas sería Voltaire. Voltaire plantea la universalidad, por ejemplo, de la justicia. Pone en palabras lo que en realidad ya estaba un poco expresado en Rousseau y en Montesquieu, pero Voltaire lo pone muy claramente en palabras, que es que la igualdad ante la ley. ¿Sí? La justicia debe ser universal, y para que la justicia sea universal, es decir, alcance a todos, todos deben ser considerados iguales por la ley. No se puede juzgar a los sacerdotes por una norma, a los nobles por otra norma y al resto por otra norma. Todos tienen que ser juzgados bajo las mismas normas, la misma ley. La ley es igual para todos. ¿Sí? Siguiendo esta línea y entendiendo que Voltaire era un férreo anticlericalista, es decir, que estaba en contra de toda la estructura religiosa, de obispos, sacerdotes o predicadores y pastores, o lo que fuera, esta idea de la igualdad ante la ley lo lleva inevitablemente a pensar y a plantear que la única forma en la que puede haber una igualdad ante la ley es que el Estado, que es quien genera las leyes y luego juzga, esté independiente y esté completamente separado de la Iglesia. ¿Sí? Entonces plantea esta idea muy ilustrada de la separación entre la Iglesia y el Estado. Que la Iglesia deje de tener la influencia que tiene, que era prácticamente total, en el funcionamiento del Estado. Bien, vamos a hablar un poquito ahora del pensamiento económico ilustrado. Vamos a nombrar a uno en realidad que es el principal ejemplar del pensamiento económico ilustrado, que es Adam Smith. Adam Smith es el padre de la economía política, o sea, es el tipo que empieza a pensar en la economía no como algo independiente de los vaivenes de los gobiernos, sino al contrario, muy influido por ello, y que empieza a mirar también la economía como algo global, ¿no es cierto? Como que las transacciones o los sucesos económicos de diferentes regiones afectan a otras. Es decir, que si, por decir algo, si hay una plaga en alguna colonia americana que produce azúcar, eso afecta a la economía, o produce té, eso afecta a la economía británica que consume té. ¿Sí? Como para hacerlo así en términos sencillos. Y que entonces eso requiere de cierta posición, cierta postura de los gobiernos para paliar esas situaciones. Esto es lo que él plantea, digamos. La economía está de alguna manera ligada a un gobierno eficiente. Nosotros habíamos visto cuando habíamos visto la revolución industrial, que uno de los factores necesarios para que se produjera la revolución industrial era tener un gobierno que estuviese abierto y permitiese la creación de fábricas, los aumentos de la producción, ¿no? Tuvo que venir Cromwell y compañía para derogar las leyes de gremios y las protecciones a los monopolios. Bueno,
Eso es economía política, en definitiva. Bien, volviendo a Adam Smith. Adam Smith plantea que el objetivo que se debe alcanzar o que debe alcanzar una sociedad, siempre recuerden que, como buen ilustrado, su objetivo principal es transformar su sociedad. El objetivo que debe alcanzar una sociedad es el bienestar social. No está lejos de lo que planteaba Montesquieu con la felicidad, ¿no? Es más o menos eso, ¿no? Que toda la sociedad tenga ciertos niveles básicos de bienestar. Él entiende que para esto es necesario el crecimiento económico en una sociedad. Si una sociedad crece económicamente, su nivel de vida, su bienestar social aumenta. Para que haya crecimiento económico debe haber extensión de los mercados, debemos producir más y tener más lugares donde colocar nuestros productos y también lugares de los cuales obtener cosas que nosotros necesitamos y no producimos. Esto implica, obviamente, una división del trabajo. Ya no puede hacer todo. Esta idea, digamos, de los talleres versus la industria, ¿no? Ya no es una sola persona la que hace todo el proceso, sino que el proceso tiene diferentes etapas porque se va complejizando y entonces diferentes personas realizan diferentes tareas. Se divide el trabajo y esto genera especialización. ¿Qué es la especialización? Bien, que vos te dedicás no a conocer todos los procesos de la producción, sino a una parte específica y eso te convierte en especialistas. Es mejor ese trabajo que los otros que hacen otros trabajos. De las otras etapas de la producción por ahí no sabes nada, pero esa la haces mejor que alguien que tuviese un conocimiento general de todo. Entonces eso finalmente termina en un producto y en una producción más eficaz y eficiente y de mejor calidad. Bien, en cuanto al mercado, digamos, lo que entiende es que esta especialización esta división del trabajo y esta especialización llevan a que las tareas y los trabajos y hasta las producciones se complementen, ¿sí? Unas a otras. Por ejemplo, unos van a producir alimentos que van a servir para alimentar a los obreros y otros de estos obreros a su vez van a producir, partes de un tractor para que puedan cosechar los que producen alimentos, los alimentos que producen. Por dar un ejemplo. ¿Sí? Una complementación en las tareas y en las producciones. Él entiende que si esa complementación en las tareas se combina con un mercado amplio, es decir, que haya muchas personas que producen muchas cosas y muchas personas que producen de lo mismo, se va a generar una competencia. Esa competencia no se debe reglamentar, sino que debe ser libre. Debe haber mucha competencia y para que haya mucha competencia tiene que haber una libertad de competencia y se va a regular por la oferta y la demanda. Es decir, cuando haya productos que sean demandados por mucha gente, eso va a hacer que sus precios aumenten y el hecho de que tengan mejores precios va a generar que más gente quiera ponerse empresas que produzcan eso, lo que va a hacer que haya más de ese producto en el mercado y por ende su precio baje. ¿Se entiende? Y se vuelva como accesible a todos. O sea, se regula el mercado por la oferta y la demanda. Implementa esta idea de la mano invisible del mercado guiando la producción, ¿no es cierto? La producción se autorregula de alguna manera porque por la competencia. Ahora, ¿qué pasa? Y esto es algo que muchos liberales se olvidan hoy por hoy. Él lo que plantea es que esta competencia puede existir únicamente si la sociedad está bien gobernada. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene que existir en algún punto alguna entidad que se asegure de que la competencia exista. ¿Por qué? Porque ¿qué es más fácil? Competir, juntarnos, mejor dicho, hacer toda la producción de un producto, digamos pan, todas las panaderías. Cada uno se pone su panadería y compite y buscamos a ver quién logra vender más o tener el precio más bajo. O nos ponemos todos de acuerdo, ponemos el precio que se nos ocurre y cobramos eso. Y entonces o me lo compras a lo que yo lo vendo o no tenés dónde comprar. Obviamente
para quien busca hacer dinero. La segunda, el monopolio o el oligopolio, ¿sí? Estas asociaciones que rompen en realidad con la competencia, eliminan la competencia porque se ponen de acuerdo, son las más atractivas. Entonces, para que eso no suceda, porque si eso sucede se acaba la libre competencia, para que eso no suceda tiene que existir alguna entidad que se encargue de vigilar eso, que no pasen esas cosas. Bueno, esa entidad, la única que puede ser es el Estado. Entonces, esta idea de que el Estado no debe regular la economía, que dicen muchos liberales o autollamados liberales, no es cierta, ¿sí? El Estado debe regular. Adam Smith no decía que no tenía que regular la economía, decía que el mercado debía ser libre, que son dos cosas diferentes, que se debía dar espacio a la libre competencia. Eso no quiere decir que cualquiera pueda hacer lo que quiera económicamente. Los estados deben guiar sus economías para evitar justamente esto, que se rompa la libre competencia, que se armen monopolios y se rompa la libre competencia. Bien. La idea de vuelta, y reitero, de Adam Smith era una idea de alcanzar a través de estos mecanismos el bienestar social, con lo cual su pensamiento, ¿sí? Cuando habla de la mano invisible del mercado, no está hablando de que una gran empresa o 3 o 4 grandes empresas se queden con toda la producción, sino que él tiene un pensamiento no individualista, al contrario, un pensamiento de que cuanta más competencia haya, mejor va a estar la sociedad. Y si uno lo piensa, en ese marco ideal en el que lo plantea, está bastante bien la idea. ¿Sí? Pero bueno, claramente, como él ya lo expresa, solo puede suceder si la sociedad está bien gobernada. Bueno, otro exponente de la ilustración en el campo económico es un seguidor, de alguna manera, de Adam Smith, que toma sus ideas y elabora algunas teorías propias que después en la práctica van a traerle muchos inconvenientes, sobre todo a los países emergentes allá por el siglo XIX, las antiguas colonias europeas de América Latina, que van a terminar convirtiéndose en países independientes. Seguir estas ideas, de estas teorías de David Ricardo, que es de quien, o David Ricardo, que es de quien vamos a hablar ahora, va a traer varios serios inconvenientes. David Ricardo elabora, en función de esta idea de Adam Smith de la división del trabajo, la teoría de las ventajas comparativas. Y él se plantea una división del trabajo ya no a nivel trabajadores o funciones de cada trabajador, sino países, lo que produce cada país. Y él elabora esta teoría de las ventajas comparativas, que se basa básicamente en que cada país debería centrarse en producir aquello que le resulta más fácil producir, ¿sí? Con esta teoría, entonces, aquellos países, generalmente las ex colonias americanas, que ya tienen una experiencia en producir alimentos y materias primas, deberían dedicarse principalmente a eso y exportar eso porque es lo que les resulta más económico y más fácil producir. Y los otros países, como los países europeos que ya están en desarrollo industrial, deberían dedicarse a producir productos elaborados por industrias, ya que tienen ya los saberes, las maquinarias, la infraestructura para producirlo. De este modo, entonces, se complementarían, según la teoría de las ventajas comparativas, las producciones y entonces los países agroexportadores venderían sus alimentos a los países industriales que a su vez les venderían a los otros países los productos ya elaborados. El problema con esta teoría es que las materias primas y los alimentos, en cuanto a una balanza comercial, son mucho menos productivos o mucho menos rentables que los productos elaborados. ¿Por qué? Porque, bueno, esto ya lo hemos hablado en clase, pero lo único que genera valor, que agrega valor, es el trabajo humano. Y el trabajo humano en una materia prima es primario, mientras que en un producto industrial se suma el trabajo primario que está en la materia prima más lo que se elaboró industrialmente, entonces siempre es más caro. De esta manera, entonces, los países agroexportadores, los países productores de alimentos y materias primas, tienen productos mucho menos rentables para ofrecer en el mercado que los países industriales. Y entonces genera una balanza comercial negativa para los países agroexportadores y positiva
y muy rentable para los países industriales, que es lo que pasó básicamente. Bueno, con eso más o menos está todo el tema explicado, espero les sirva. Bueno, cualquier duda nos vemos en el aula.